Aquí. Muy bien, pues vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias, bendito Padre, por este tiempo. Señor Dios, sabemos que en este momento, Padre Santo, estamos muchas sufriendo crisis. Sabemos, Señor Dios, que tú quieres hablar a nuestro corazón, bendito y poderoso Padre. Por lo que, Señor, te pedimos que tú nos hables, que abras nuestros ojos y nuestros oídos espirituales, que podamos escuchar tu voz, que, Señor Dios, tus palabras queden en nuestro corazón, nos alienten y nos fortalezcan, Señor Dios, a cada una de nosotras. Te pedimos, Señor Dios, por que la señal del Internet sea estable, Señor Dios, que podamos tener esta charla contigo, Señor Dios, en forma fluida, que permitas que todas las que van a entrar, Señor Dios, lo puedan hacer y puedan estar, Señor Dios, en tu presencia, podamos estar contigo guiándonos, Señor Dios. Úsanos, úsame, Señor Dios, y ayúdanos a todas. Bendito Padre, ponemos este tiempo en tus benditas manos, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok, chicas, bueno. A ver, ahora déjenme ver si me acuerdo. Eso de que estamos, de que las... Ok, aquí, y luego creo que es acá. Eso, ya salió. Perfecto. Ok, estaba platicando con Mina respecto a este tema, ¿no? En realidad, a veces, bueno, no a veces, siempre, estamos pensando en las crisis, ¿no? Las crisis son inevitables. La vida tiene muchas crisis. Hay crisis familiares, crisis espirituales, financieras, de relaciones o hasta de política, ¿no? Lo difícil de la vida no es en sí las dificultades, sino cómo manejamos las crisis. Tendemos a no saber cómo manejar las crisis. Si no miramos lo que está más allá de lo que nos angustia, no creceremos y menos llegaremos a nuevos niveles espirituales. Normalmente acordémonos de Pedro, ¿no? Hemos visto en muchas ocasiones que estamos en la tormenta y ¿qué pasa? Empezamos a ver las circunstancias, ¿no? Y cuando estamos en la crisis, cuando hay momentos en realidad de crisis, ¿qué hacemos? Bueno, pues la tormenta de la vida, que vivieron los discípulos cuando Jesús fue crucificado, híjoles, esa tormenta, aunque él les había hablado de la resurrección antes de morir, ellos no lo procesaron, no lo entendieron. Eso a veces también nos pasa. Dios nos ha dado promesas y nosotros como que no lo entendemos. Cuando la resurrección se efectuó, aún así, aunque Cristo les había estado hablando a ese respecto, todavía lo dudaron, ¿no? Todavía dudaron de la resurrección. Y son muchas veces las que nosotros actuamos de la misma manera, dudando. Pero segunda de Samuel 22:7, déjenme ver cómo me dijeron que aquí que tengo que avanzar. Segunda de Samuel 22:7 dice, en mi angustia invoqué al Señor. Sí, clamé a mi Dios, desde su templo oyó mi voz y mi clamor llegó a sus oídos. ¿Dónde? No, segunda de Samuel, esa es la otra. Ya me quieren corregir aquí. Entonces, después de las tormentas, siempre viene la calma. La vida nos enseña este dicho, ¿no? Que después de cada noche hay un amanecer resplandeciente, ¿no? Y siempre nos están diciendo, no te preocupes porque después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Cuando en 2 de Corintios 7:5 nos dice que cuando llegamos a Macedonia, dice, pues aun cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos lados, por fuera, conflictos, por dentro, temores. ¿Qué pasa con nosotros cuando estamos en las crisis, ¿no? Esto es lo que pasa, o sea, sentimos nosotros que el conflicto y el temor y que estamos por fuera y por dentro. Pero hoy vamos a ver esos 5 poderes de las crisis. En la crisis nosotros estamos siempre, no sé, deprimidos. Hoy vamos a ver cuáles son esos, porque decimos, en la crisis puede haber poder. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que Dios nos dice al respecto.
Estamos en un mundo donde cualquier cosa puede suceder. Estamos atacados por todos lados de nuestra vida. Las sorpresas pueden llegar de arriba o de abajo. En realidad, cómo manejamos las crisis de la vida determina el rumbo de nuestra existencia. La Biblia es nuestro manual de manejo de las crisis. A veces se nos olvida que tenemos un manual. En esta vida hay que morir varias veces para después renacer. Y las crisis, aunque atemorizan, nos sirven para cancelar una época e inaugurar otra. Y a veces no lo pensamos, ¿no? Eso lo decía un filósofo español. La Biblia es el manual por excelencia, donde encontramos la pauta a seguir en los casos cuando nos vemos cayendo en el pozo de la crisis y no vemos cómo poder salir. Entonces les decía al principio, hay 5 poderes que se necesitan experimentar. Todos lo experimentamos, o sea, son esos 5 poderes que hay en medio de la crisis. Pero la gran mayoría de las personas, tanto creyentes como incrédulos, solo experimentan 2 de esos 5 poderes. Y entonces caen en un abismo del cual pareciera que no pueden salir. En las grandes crisis, el corazón se rompe o se curte. Entonces, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 30, prácticamente el estudio hoy es basado en esa, en primera de Samuel 30, todo el capítulo. Vemos cómo encontramos a David experimentando una tremenda crisis. Sabemos que, bueno, pues David vivió muchas circunstancias difíciles, pero precisamente hoy vamos a estudiar ese capítulo 30 de primera de Samuel. Y gracias a Dios vamos a ver que él pudo vivir la grandeza de los 5 poderes de las crisis. Y veamos cada uno de estos poderes. Vamos a empezar a ver cada uno de estos conforme vamos a ir checando en este pasaje. Entonces, ya si después vamos a analizar y alguien quiere regresar a analizar, pues ya volverán a leer el primero de Samuel 30, ¿no? Pero el primero, vamos a ver el primer poder de las crisis, y es el poder del desfallecimiento. El primer poder que enfrentamos en la crisis es el desfallecimiento. Desfallecer, cuando desfallece, o sea, vamos a ver, ¿qué significa para nosotros desfallecimiento? Es la pérdida de la fuerza o la energía, por eso tenemos esta imagen, ¿no? Yo puse esta imagen porque es sentir que la tierra firme se convierte en pantano, es sentir que el oxígeno falta a nuestros pulmones, que no podemos respirar, que algo está pasando. Cuando David y sus hombres llegaron al tercer día a Siclag, los de Amalek habían invadido el Negev. Vamos a empezar a ver primera de Samuel 30 del 1 al 4. Y entonces habían asolado Siclag y le habían prendido fuego. Se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, del menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los llevaron siguiendo su camino. Llegó pues David con los suyos a la ciudad y se encontró que estaba quemada y que sus mujeres, sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que lo acompañaba lloraron en cuello hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. El mayor desfallecimiento de nuestra vida es cuando vemos a nuestros amados, a la gente que más amamos, a los más cercanos a nosotros, afectados o cautivos. Imagínense, ¿no? Es cuando pensamos, híjoles, ahora vemos mucho los secuestros, las cuestiones que sufren, ¿no? Imagínense en ese momento. ¿Alguien conoce el poder de la familia y la amistad y no descansará hasta tratar de romperla? ¿Y quién crees tú que es? O sea, Satanás sabe eso y sabe el dolor que nos causa. El desfallecimiento tiene un poder capaz de aniquilar el último aliento de vida. El único camino de expresar el desfallecimiento son las lágrimas. Aquí leíamos, ¿no? ¿Qué pasó? Ellos lloraron, dice, hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. El llorar es el río interno del alma que expele el fallecimiento. David y sus hombres, siendo hombres de guerra, estábamos hablando de los hombres de guerra que andaban con él, terminaron llorando desconsoladamente frente a la crisis de encontrar secuestradas a sus familias. Hay un
mito que nos enseña, desde chiquito nos los enseñan, ¿no? Y más a los hombres. Y es el mito de que llorar es símbolo de debilidad o pérdida de fe. Pero vemos que llorar es humano. Las lágrimas las puso Dios con una finalidad, limpiar el espejo del alma. Y podemos ver en Juan 11:35, que es el versículo más corto, que dice, Jesús lloró. Y sabemos y vemos nosotros a lo largo de los evangelios que Jesús lloró por la ciudad, Jesús lloró en la cruz. David lloró a voz en cuello y hasta que le faltaron las fuerzas. El problema no es llorar, el problema es si me ahogo con las lágrimas. Las crisis a veces se profundizan y nos llevan del poder del desfallecimiento al poder de la angustia. Es Dios quien nos ha regalado los sentimientos y estos se pueden y necesitan expresar. Este primer poder nos lleva al segundo poder, que es el poder de la angustia. La angustia es la disposición fundamental que nos coloca ante la nada. O sea, cuando estamos angustiados parece que no vemos salida, no vemos nada. La Biblia sigue narrando en el capítulo 30 de Primera de Samuel y nos dice, las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, que era la mujer de Nabal, el del Carmel, también habían sido llevadas cautivas. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues el alma de todo el pueblo estaba llena de angustia, cada uno por sus hijos, por sus hijas y sus esposas. Y entonces nos preguntamos, ¿qué es la angustia? Es un estado afectivo de carácter penoso que se caracteriza por aparecer como reacción ante un peligro desconocido o a una gran impresión. Suele estar acompañado por intenso malestar psicológico y por pequeñas alteraciones en el organismo, tales como la elevación del ritmo cardíaco, temblores, sudoración excesiva, sensación de opresión en el pecho o a veces hasta falta de aire. Y de hecho la angustia se refiere a un angostamiento, de ahí viene la palabra angustia. En el sentido y uso vulgares, se le hace equivalente a la ansiedad extrema o a tener mucho miedo. En las crisis, la mayor angustia se produce cuando los que están cerca, fíjense qué importante, cuando los que están cerca, en vez de entendernos o ayudarnos a buscar la solución, nos culpan. Y no sé si a ustedes les ha pasado. En muchas ocasiones estamos sintiendo angustia porque algo está pasando, porque hay una crisis. ¿Y qué te dicen? Así como a Job, ¿no? Los amigos iban y le decían, pues es que tú has de haber hecho algo, analízate tú, es que fíjate, a lo mejor esta no es una prueba, sino es disciplina, es que, o sea, en realidad, o sea, estamos en esa depresión, en esa situación, y la gente viene a culparnos. Es cierto que Siglag fue el lugar errado donde David huyó de Saúl. Hay que acordarnos que Siglag fue el lugar de asilo solicitado por David y asignado por el rey Aquís, que bien podría vincularse. ¿Se acuerdan que en aquel entonces había ciudades de refugio que se mencionaban en Números 35? Porque era esas ciudades tenían una función humanitaria. Entonces, cuando David fue y le pidió asilo ahí, se puso al servicio de un rey pagano, porque fue y le dijo, tu siervo. David entró en yugo con el infiel, y entonces pues hizo un mal negocio, ¿no? Porque aquí se aprovechó la oportunidad para usar su talento militar. En la historia, es la historia de un hombre dividido entre la pasión y su vocación. No hizo lo correcto David, al poner su fuerza al servicio y en alianza con un rey pagano. Sin embargo, este no era el momento de decirlo, de decirles que fue tu culpa, ¿por qué nos vinimos acá, no? La vida misma nos enseña y no necesita maestros. O sea, en verdad las circunstancias en las que a veces nosotros nos ponemos y que Dios permite que sucedan las cosas,
estas circunstancias de la vida son maestros que nos están enseñando y no necesitan que nadie nos esté repitiendo, que ha grabado dolorosa, que esas enseñanzas que Dios permite y quedan grabadas con dolor en nuestro corazón. El poder de la angustia disipará la depresión. O sea, disparará. Cuando nosotros estamos angustiados, sí sentimos mucha angustia. Vienen y nos están así, ¿qué pasa? La gente se deprime. De la angustia pasas a la depresión. Y hay una fábula que cuenta que el diablo una vez ofreció en venta, acuérdense de esas historias, ¿no? Algunas de sus herramientas, para que, bueno, los fueran los demonios y compraran y todo. Y ahí estaba la malicia, el odio, los celos, el engaño y algunas otras cosas más, con los precios indicados por cada herramienta. Pero había una aparte de todas las demás. Y llevaba un precio muy alto. Y entonces cuando se le preguntó al diablo por qué se consideraba de tanto valor, él replicó y dijo, porque es mi herramienta más eficaz y se llama depresión. Con esta puedo superar y vencer a cualquiera. Cuando estamos en depresión, en realidad estamos en la mayor debilidad y a merced de Satanás. Estamos dejando de ver a Cristo, estamos dejando de ver las promesas de Dios y nos estamos deprimiendo. Y en realidad es una herramienta del diablo. David hubiera podido sentir la presión del desánimo y la desesperación en ese momento. Sin embargo, no todo es malo en la angustia. Vemos que las ideologías nos separan, los sueños y la angustia nos unen. Eso, bueno, dijo un escritor romano. Cuando la ayuda humana desaparece, o sea, imagínense, decimos, bueno, pero pues ¿cuál? Si ya lo querían apedrear, querían decir que fue su culpa. Pero cuando la ayuda humana desaparece, solo nos quedan dos caminos por tomar. Caer en la depresión o buscar el rostro del Señor. Es acá donde la mayoría de las personas creyentes o no se quedan en el camino, ¿eh? O sea, hay mucha gente que mira, ¿sabes qué? Mejor me deprimo y estoy llorando y qué va a ser de mí, yo no puedo. Y se quedan ahí y ya no desarrollan los músculos espirituales con los cuales se puede pasar la gloriosa experiencia y pasar al tercer poder. O sea, si nosotros nos detenemos en la cuestión de la depresión, ahí nos vamos a quedar. Y precisamente cuando estábamos haciendo esto, mi hija me ayudó a hacer la presentación y yo le decía a ella, es que yo creo que ese es el punto. Hay gente, y yo creo que a todas nos ha pasado, que hay momentos en que hemos sentido tanta angustia, y digo que yo he sentido momentos en que voy y puedo ponerme a llorar con Dios media hora, una hora, y preguntarle y quejarme y reclamar o hacer, pero en el momento que me levanto, es diferente. Pero si yo en lugar de ir con Dios, me tiro en mi cama, me empiezo a conmiserar, pobre de mí, ¿qué estará pasando? Yo tuve la culpa, yo fui, ay, no sé por... ¿Qué hacemos? ¿Dónde están los ojos? ¿Dónde estás poniendo tus ojos y tu corazón? Y entonces vamos con el tercer poder, que es el poder de la fortaleza. Ante el inminente peligro, la fortaleza es lo que cuenta. Pero David halló fortaleza en el Señor su Dios. Entonces vamos ya siguiendo este capítulo de Samuel 30, dice que, pero David halló fortaleza en el Señor su Dios y dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelech, te ruego que me acerques el efod. Abiatar acercó el efod a David y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a esta banda de salteadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. La verdadera fortaleza del alma y el espíritu viene de Dios. Debemos entender eso, de ninguna otra parte. No puedes tú agarrar y decir, échale ganas, como todo el mundo dice, es que échale ganas tú. O sea, ¿sabes qué onda? Yo solo no puedo, ¿no? Y eso es bien cierto, solas no podemos. Cuando todo lo demás se cae, levanto la vista y veo a Él con toda su majestad diciéndome, no temas, yo he vencido al mundo. Nada es tan difícil que no puedas conseguir
que no pueda conseguir la fortaleza. Entonces, David había aprendido la lección. Fíjense qué importante, ¿no? David aprendió la lección. Él no consultó a Dios para ir a Siclag. Ahora que perdió Siclag, no quiere moverse sin dirección. O sea, él ya aprendió. Qué bueno es cuando aprendemos de los errores pasados. Muchas veces, como es el caso de David acá, las crisis vienen luego de una mala decisión. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Y cuando nosotros en realidad reconocemos que sin Dios nada podemos hacer, entonces tenemos que ir a Él. David en el momento de la crisis ni siquiera quiso consultar con Abiatar, que era el sacerdote, sino que le dijo que le trajera el efod. ¿Y qué era el efod? El efod era la lámina de pecho de la decisión. En la vestidura de los sacerdotes, era este que vemos, es un tipo chaleco que traía el sacerdote. El efod tenía varias piedras preciosas, como vemos en la imagen. Entre ellas estaban dos que se llamaban el Urim y el Tumim, que significan luz y perfección. Cuando el sacerdote o rey querían consultar a Dios, lo hacían a través de este efod. Y Dios les contestaba y dirigía. En tiempos de crisis, debemos entender nosotros que en tiempos de crisis, acordamos que la Biblia tiene mucha simbología, y para nosotros en tiempos de crisis necesitamos luz y dirección. Las piedras llamadas Urim y Tumim se cree que se iluminaban. Una significaba sí y la otra significaba no. No sabemos con claridad cierta cómo funcionaban estas piedras, pero lo importante es que David consultó y la respuesta vino de Dios. El poder del desfallecimiento y la angustia se desvanecen ante el poder de la fortaleza que viene de Dios. David halló fortaleza en Dios. Y entonces, por ejemplo, ¿qué decía Nietzsche? Nietzsche decía, lo que no me mata me fortalece. ¿Cuál es el efod hoy? ¿Tenemos un efod? Claro que lo tenemos. Un Urim y un Tumim que Dios nos ha dejado. Dos piedras preciosas. Y estas piedras preciosas de consulta para estos tiempos son la palabra de Dios y el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos presenta la verdad que nos hará libres. Y el segundo, que es el Espíritu Santo, nos guiará a toda verdad. Y cuando nos sentimos fortalecidos por el Señor, entonces vamos a pasar al cuarto poder. El poder de la victoria. Aquí en 1 Samuel 30 del 20 al 9 nos dice que partió pues David junto a los 600 hombres que lo acompañaron y llegaron hasta el torrente del Besor, donde se quedaron algunos. David siguió adelante con 400 hombres, pues se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Hallaron en el campo a un egipcio, al cual trajeron ante David, le dieron pan, comió, le dieron de beber agua y también le dieron un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Luego que comió, se sintió reanimado, pues no había comido pan ni bebido agua durante 3 días y 3 noches. Entonces le preguntó David, ¿a quién perteneces y de dónde eres? El joven egipcio respondió, soy siervo de una amalecita y mi amo me abandonó hace 3 días porque estaba enfermo. Hicimos una incursión a la parte del Negev que pertenece a los hereteos, al de Judá y el Negev de Caleb. También incendiamos Siclag. Y entonces David le preguntó, ¿me llevarás tú donde está esa tropa? Júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en manos de mi amo y te llevaré donde está esa gente, dijo él. Lo llevó pues y los encontraron desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo, bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y David los batió desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Ninguno de ellos escapó. Salvó 400 jóvenes que montaron en camellos y huyeron. Y rescató David lo que los amalecitas habían tomado. Libró asimismo a sus 2 mujeres, no les faltó nadie, ni chico ni grande, así de hijos como de hijas, ni nada de lo robado, de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor,
Los que iban delante conduciendo aquel tropel decían, este es el botín de David. Qué tremenda victoria, ¿no? Imagínense, qué tremendo, fue y recuperó todo. Dios le concedió a David recuperar absolutamente todo. Dios le retornó todo lo que el enemigo le había robado y secuestrado. Y entonces, ¿qué vemos aquí? En la victoria, ¿qué pasa? La fortaleza del Señor siempre termina en victoria. La fortaleza de Dios siempre termina en reivindicación. Nos devuelve todo lo perdido, nos retorna la alegría, destruye lo que nos angustiaba. La fortaleza del Señor nos cambia las perspectivas de la vida. El Señor, esa victoria, esa fortaleza que Él nos da, repara relaciones rotas y nos recupera la unidad. ¿Recuerdan que querían apedrear a David? ¿Se acuerdan, no? Que dijimos que lo querían apedrear porque se llevaron a las gentes. ¿Acaso no era tiempo de venganza? El corazón de David no se había contaminado en la crisis, sino que salió purificado. ¿Cuánta gente luego de la crisis quedan solo envenenadas por su propia amargura? Cuando llegamos al quinto poder, entonces podemos gritar y saltar de alegría, porque el quinto poder nos demuestra que nuestro corazón no se dañó en la crisis, sino que simplemente fue templado como las cuerdas de un violín. Y entonces, ¿qué pasa? Vamos con el quinto poder, que es el poder de la unidad. Y nos dice aquí que llegó David a donde estaban los 200 hombres que muy cansados para seguir se habían quedado atrás. ¿Se acuerdan, no? Que al pasar ellos se quedaron, 200 hombres en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaban. Cuando David llegó, saludó a la gente en paz. Pero todos los perversos, los que guardan cuestiones en su corazón que venían ahí con David, se pusieron a decir, puesto que no han ido con nosotros, no les daremos botín de lo que hemos recuperado. Que cada uno tome a su mujer y a sus hijos y se vaya. Pero David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, con lo que nos ha dado Jehová. Nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los salteadores que nos atacaron. ¿Quién nos dará razón en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que se queda en el bagaje. Les tocará por igual. Y desde aquel día en adelante esta fue ley y norma en Israel hasta hoy. Cuando David llegó a Siclag, también envió parte del botín a los ancianos de Judá, que eran sus amigos, diciendo, aquí tenéis un presente para vosotros del botín tomado a los enemigos de Jehová. Se los envió a Bet-Remot, del Negev, a Jatir, a varias ciudades del Cananeo y a todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Entonces aquí vemos la unidad es clave. La reconciliación es más bella que la victoria. Imagínense, aquí pusimos en la pelea se conoce al soldado, pero en la victoria se conoce al caballero. Esos que fueron y pelearon con David eran soldados, fueron y pelearon y vencieron, pero en realidad David fue el que mostró ser un caballero. Las crisis resueltas nos devuelven la unidad. En la pelea se conoce al soldado, ¿no? Si luego de la crisis el hogar sigue dividido y las relaciones rotas, entonces no se ha registrado una victoria. Si nosotros vemos que supuestamente tenemos esa crisis, ya pasamos la crisis, vencimos, superamos las crisis, pero todavía tienes conflictos, ¿dónde estuvo la victoria? La fortaleza del Señor no solo disipa el desfallecimiento y la angustia, no solo nos da la victoria, pero nos da la unidad. Y por eso decíamos, procurando mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, si vemos Efesios 4:2, vamos a ver que eso es lo importante. David no solo les dio partes iguales a los que fueron a la pelea como a los que se quedaron, sino que envió regalos a los ancianos y a los habitantes de otras poblaciones. Compartió la victoria con otros, demostrando así la calidad de su corazón.
Donde hay concordia, siempre hay victoria. En el corazón de estas 5 poderes de la crisis, en el centro está, el corazón de este es la fortaleza. Vemos que a un lado podemos encontrar el desfallecimiento y la angustia, en el centro la fortaleza, y después van a venir la victoria y la unidad. ¿Qué estás experimentando hoy? ¿En qué etapa? Si estás en crisis, ¿en qué etapa de la crisis estás? ¿Estás en el desfallecimiento? ¿Estás que sientes que no te pueden levantar porque no sabes qué pasa? ¿Estás angustiado y entonces estás a punto de caer en la depresión? ¿O ya avanzaste y a pesar de estar en crisis estás buscando la fortaleza en el Señor? ¿Están tus ojos puestos ahí? ¿Estás viendo que la victoria solo viene de Dios? ¿Que por mucho que estés librando batallas, la victoria solo viene de Dios? ¿Cómo lo estás enfrentando? ¿Como humanamente puedes o como Dios nos dice que debe ser? Quizás hoy te encuentres en el desfallecimiento o en la angustia, pero no te quedes ahí. Te quedan 3 poderes más que te van a lanzar en el gran trampolín de la vida y te van a despertar de tu destino dormido. Y entonces recordemos, a mí me encantó este versículo. En mi angustia invoqué al Señor, llamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a su oído. Cuando nosotros tenemos esas cuestiones de dudas, cuando tenemos angustia, cuando tenemos preocupación, y ya vimos que las crisis pueden ser muchas. En esas crisis, en ese momento de crisis, debemos estar conscientes, firmes, atentas a que nuestros ojos deben estar puestos en Dios y Él está con los oídos atentos. Entonces, tenemos que aprender nosotros que en realidad, Einstein decía, en los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Eso decía él. Yo decía, la imaginación no, son los ojos puestos en Dios. En los momentos de crisis, como Pablo, a mí me encanta esa parte donde, Señor, quiero caminar en el agua como tú. Y se va, vete. Y se baja y empieza a ver las circunstancias. Así estamos en los momentos de crisis. Con los ojos puestos en Cristo o con las circunstancias, me voy a hundir, no voy a poder, quién sabe qué voy a hacer, empiezo a dejar de respirar, me falta el aire, siento preocupación, me estoy deshaciendo en llanto. ¿En dónde están tus ojos? En realidad, ¿en dónde está tu fortaleza? Confiemos en que tenemos al Espíritu Santo, que es aquel que nos ha sellado con las promesas de Dios y que es el que en realidad nos va a llevar. Y acordémonos que cuando dice que cuando nosotros no sabemos qué orar, el Espíritu lo hará con gemidos indecibles y le dirá al Señor lo que necesitamos. Entonces, pues chicas, a mí me encantó este estudio porque dije, bueno, pues es cierto que a veces la mayoría nos abocamos a ver otras cosas o nos estacionamos y conocemos mucha gente que se estaciona en la etapa de la depresión, de la angustia. Mi hija, dice ella, yo. Y así le digo, hija, cuando ella me dice, mamá, es que, ora, hija, ora. Y va y ora, pero le digo, y te sigo viendo que lloras. Digo, yo no sé por qué, o sea, yo voy y lloro, pero todos somos diferentes. Todos vamos madurando. Pero esa madurez nos la va dando Dios. Y poco a poco vamos a ir saliendo adelante y vamos a ir entendiendo. Entonces, pues chicas, hasta aquí nuestro estudio de hoy. ¿Alguien quiere comentar algo? Que pausamos el audio, Mina. No sé si quiere alguien, si oramos y después ya comentamos. Anita, ¿nos ayudas a orar, porfa? ¿Ya me escuchan? Sí. Sí. Ay, disculpen. Amado Dios, cuántas gracias, Padre Santo, por este maravilloso estudio que ha tocado nuestros corazones, Señor, porque verdaderamente, Dios, te necesitamos tanto. ¿Quién no ha pasado por alguna de estas facetas, Dios? Pero tú siempre has estado ahí mostrándonos que tu poder, que tu Santo Espíritu, Señor, nos acompaña, que nos ayuda, que nos sellaste con Él,
que echemos mano de él, como lo dijo nuestro pastor en este domingo pasado. Señor, el Espíritu Santo está ahí y nosotros debemos de apropiarlo para poder librar todas estas batallas que a diario nos persiguen, Señor, y poder ayudar también a tanta gente que necesita pues de nosotros, Señor, porque tú ya trabajaste estas partes en nosotros y ahora, y lo hiciste para que toda aquella persona que nosotros miremos que necesita de ti, abramos nuestra boca. Gracias, Dios, por este maravilloso estudio que nos diste a través de Lucy. Gracias por tocar su corazón, por su testimonio, porque verdaderamente nos has enseñado grandes cosas a través de este estudio con ella, Dios. Gracias porque permitiste que todo estuviera bien. Gracias por las personas que se conectaron todavía, Dios, y bueno, gracias porque tocaste los corazones. Permite que lo podamos haber apropiado verdaderamente y que lo llevemos a nuestras vidas y caminemos con él. Gracias, Dios, por este maravilloso grupo, Señor, que has bendecido tanto. Gracias por la vida de Mina y por todas las que formaron, decidieron formar este grupo y tú lo bendijiste, Señor. Gracias, Dios, y te pedimos porque sigas preparando el corazón para la siguiente plática. Y bueno, Padre, agradecértelo en el profundo nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Chicas, Amén. perdón si me pongo nerviosa, pero Amén. quiero decir muchas cosas y luego me trabo. Ok. Ok. Ajá, entonces paramos el audio.